Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Un rompecabezas mágico. Se dice que el más grande del mundo tiene 42.000 piezas. Hay para todas las dificultades y para todos los gustos. El tiempo que se tarde en armar uno de estos rompecabezas dependerá de la dedicación y habilidad del jugador. En una habitación, se les dieron 10 de estos a 4 personas para que los armaran en el menor tiempo posible sobre una mesa de vidrio. El resultado fue asombroso, ellos sí tenían esta habilidad. Pero luego les dijeron que revisaran la parte de atrás de los rompecabezas ya armados y notaron que varias fichas tenían distintos colores. Les pidieron que las juntaran por colores aunque eran de distintos rompecabezas, e intentaran armar otro rompecabezas con esas fichas, eligiendo un color determinado. Esta vez se tomaron más tiempo, pero asombrosamente lograron plasmar otra imagen con esas fichas. El experimento les entusiasmó más, para los amantes de esta disciplina esto es maravilloso. Y armaron con los otros colores otras imágenes nuevas, aunque tuvieron que desarmar los rompecabezas originales. Después de esto, y cuando ya pensaban que ahí terminaba todo, les dijeron que volvieran a revisar las fichas con detenimiento en la parte superior derecha de cada una. Y detectaron que algunas de ellas, no todas, tenían un número, algunas el 1, otras 2, 3 y así. La próxima consigna consistía en reunir todas las fichas de un mismo número, aunque de distintos colores y rompecabezas originales, e intentar armar una imagen nueva o nuevo rompecabezas. Y adivina qué sucedió. Sí, al cabo de un poco más de tiempo plasmaron una nueva imagen. Ahora sí, estaban exaltados. Nunca me tocó armar algo igual, dijo uno. Otro exclamó, esto es casi imposible de hacer, ¿quién creó esto? Bueno, seguramente si le pedimos a gente que se dedique a hacer estos rompecabezas, con dedicación y tiempo, podrían armar algo así. Y aunque esta historia se nos ocurrió como ejemplo de lo que queremos que llegue a tu corazón, sabemos que no cualquiera puede armar estos rompecabezas, y hay muchos que, en solo unos minutos, abandonan en el intento. Pero de lo que sí estamos seguros, y que ningún ser humano habría podido idear y crear, es lo siguiente que te queremos contar. Existe un libro, que en realidad es un conjunto de libros, que fueron escritos en un periodo aproximado de 1500 años en su conjunto, por más de 40 escritores, en 3 continentes e inclusive, idiomas distintos. Sin embargo, si leemos uno de forma lineal, obtenemos un estudio o imagen, volviendo al ejemplo de los rompecabezas, pero si sacamos pasajes, o sea piezas, de los distintos libros en forma horizontal, de libro a libro, obtenemos otro estudio o imagen diferente. Y así, la cantidad que puedas imaginar de distintos temas y enseñanzas diversas. En los 66 libros que componen la Biblia, encontramos libros tanto históricos, poéticos, proféticos, de sabiduría y más, que te llevan en un viaje al conocimiento de la palabra de Dios. Estos conforman una obra maestra de proporciones divinas, donde podemos armar cientos de estudios y enseñanzas que son tan actuales como la última noticia de hoy. Creemos que el poder de la palabra de Dios está siempre viva, y los principios y leyes espirituales están ahí para ayudarnos y guiarnos en nuestra vida. Además, si entendemos que en la misma creación Dios habló y las cosas empezaron a aparecer y suceder por el mismo poder de su palabra, solo eso nos debería alcanzar para darnos cuenta de que toda la Biblia tiene el mismo poder. Y no solo con lo que Dios ya hizo, sino con lo que dijo que iba a hacer y todavía no pasó, pero sucederá. Si observamos la cantidad de profecías cumplidas en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, ahí solamente llegan al final las profecías escritas unos 600 años antes por el profeta Isaías, entre otros profetas que anunciaron al Mesías. Otro elemento profético, entre tantos de esta maravillosa obra, es el libro de Apocalipsis, que es algo así como una estación de trenes donde llegan de todas partes y culminan ahí. Este libro resuelve y da luz a muchas profecías del Antiguo Testamento que se terminan de desatar en este maravilloso último libro escrito por Juan, en la isla de Patmos, ya en su vejez. Dice Dios en 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y este es el poder de la palabra de Dios, que a través del Espíritu Santo actuó en cada escritor y profeta de la Biblia. Y así puede actuar,
en cada creyente hoy en día que lo busca y se entrega para ser transformado. Por eso, creemos firmemente que Dios en su palabra no solo nos dejó profecías, ya que el 27% de la Biblia lo es, sino también principios, promesas, enseñanzas, pero principalmente leyes espirituales que funcionan para todas las personas, sean creyentes o no. Antes de que Dios le diera a Moisés las tablas de la ley y que los seres humanos, en distintos estados y reinos, dispusieran leyes gubernamentales para ordenar la convivencia en sociedad, Dios ya había creado el universo con leyes naturales, universales y también espirituales. La ley natural de la gravedad, por ejemplo, funciona para todos. Si un creyente salta del 10º piso caerá igual que uno que no cree en Dios, la ley funcionará. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos saber cómo funcionan sus leyes espirituales, no solo porque el conocimiento es una forma de honrar a Dios, sino también porque si decimos creer en Él, debemos estudiar su palabra y confiar en el poder que tienen estos principios. La ley de la siembra y de la cosecha, la ley de honra a los padres, la ley de la fe, son algunas de las leyes espirituales que están en la Biblia para que, al obedecerlas, como la palabra de Dios nunca vuelve vacía, podamos ver los resultados positivos que éstas conllevan. Por eso debemos estudiarlas y llevarlas a la práctica, para que en esta vida, antes de la eternidad, vivamos como el Señor quiere, en victoria y libertad. Y seamos a su vez, un testimonio vivo de que Dios ama a sus hijos y los ayuda siempre para bien. Pero debes entender que hay algo que Dios nunca va a hacer por nosotros, y no porque no pueda, sino por autocumplir con su ley, que es el obedecer a su palabra, esa decisión siempre será nuestra. Porque obviamente, la ley del libre albedrío también funciona, y Dios no violará sus propias leyes. Él es de palabra, por eso su palabra tiene poder. Dice Dios en Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la importancia que esto tiene y la implicancia que puede tener en sus vidas. Lamentablemente, muchas religiones han desvirtuado la palabra o la han malinterpretado y así, la han usado para someter, controlar y adoctrinar para su conveniencia y no para acercarlos verdaderamente a Dios. Creemos que Jesús es relación y no religión, y para tener una relación con Dios, hay que conocerlo, y la otra manera de hacerlo, además de la oración, es a través de su palabra. Muchas religiones y sus líderes se han reafirmado en un conjunto de reglas y leyes, minimizando la gracia, afirmando que en la Biblia está escrito todo lo que las personas hacen mal o no pueden hacer, y que deben acercarse a Dios por miedo a ser condenados. Y si bien, diremos que algo de esto es cierto, no es la totalidad de la cuestión, ni siquiera es la más importante. Dios quiere que conozcas la ley, para que seas consciente del pecado, pero no para condenarte, sino para que entiendas que no la vas a poder cumplir en su totalidad por tus propios medios. Ni la Madre Teresa, ni Mahatma Gandhi, ni la persona más buena que conozcas pudo cumplirla. Porque no somos salvos por obras, sino por fe. Dice Dios en Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Jesús, que es Dios hecho hombre, fue el único que cumplió la ley y pagó con su sangre por el pecado de todos. Solo debes creer en Él y aceptarlo como tu Salvador. La obediencia a las leyes de Dios, de corazón, hará que recibas bendiciones. Por eso, algunos que no entienden bien cómo ser justificados, eligen creer en la energía, le piden al universo o a la Pachamama, y siempre para recibir cosas. Pero claro, saben que son dioses que no les pedirán nada a cambio. Incluso muchos dicen creer en Dios, pero no lo conocen, es un Dios con minúscula que ellos se inventan a su propia conveniencia. En definitiva, los seres humanos tendemos a fabricarnos dioses, porque todos fuimos creados para buscar algo más y creer en algo superior. Dice Dios en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Por esta razón es que dudamos del ateísmo, y no decimos que no exista, pero estas personas suelen estar enojadas con alguien que, ellos dicen, no existe. Y eso, no se entiende. En realidad, todos adoran algo. Ese Dios puede ser el dinero, la fama,
su propia imagen, el conocimiento e incluso la idolatría de otros humanos donde depositan toda su fe. Podríamos seguir agregando ejemplos de por qué muchas personas no creen o no leen y escuchan la palabra. Y creemos que esta es la calamidad más grande de la humanidad, el no conocer al Dios que tienen. Dice Dios en Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que sepas que te ama y te amó incluso antes de que nacieras, por eso hizo su obra en la cruz para llevar nuestros pecados con él y salvarnos de la condenación eterna. Y su palabra debe funcionar como un manual de guía para nosotros, para nuestra vida ahora, nos ayuda en las decisiones que tomamos y en cómo conducimos el camino que llevamos. Si tienes un automóvil 0 kilómetros, seguramente venga con un manual. Ahí vienen instrucciones de uso para su mejor mantenimiento y para que, al obedecer sus instrucciones, el automóvil funcione de la mejor manera y prolongue su vida útil. Ahí viene con detalle en qué kilometraje hay que cambiar o revisar partes importantes, y su modo de uso y mantenimiento adecuado del vehículo. Y obviamente, así como hay personas que lo llevan al pie de la letra, muchos lo hacen de manera más relajada, o algunos de manera desordenada. Además, el manejo y forma de conducirlo también influirán en la durabilidad y todo lo que dijimos anteriormente. Y si bien la mayoría acá nos puede decir, no sé todavía de lo que están hablando, nunca tuve un 0 kilómetro, te afirmamos con toda seguridad que no estás en lo cierto. Porque ya te regalaron uno cuando naciste. Volviendo al ejemplo, tu vida es un 0 kilómetro que te fue dado como obsequio y el manual de mantenimiento, en este caso, es la palabra de Dios. El gran problema es que no la conocemos. Esto en la antigüedad se enseñaba de generación a generación, la palabra del Señor estaba presente, y hoy en día ya no es así. El obedecer a la palabra, con fe y voluntad, es como mantener el automóvil en condiciones para que funcione mejor. Y en nuestra vida, las leyes espirituales funcionarán, lo creas o no, y al cumplir con ellas veremos las recompensas. Dice Dios en Deuteronomio 30:16. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Por eso, querido hermano, con este pequeño estudio queremos animarte a que busques a Dios, a que estudies su palabra y creas en ella. En la Biblia hay más de 7000 promesas y creemos de todo corazón que cuando una persona lee una de ellas y la guarda en su corazón, Dios se la regala y la cumple. Y eso no es nada más y nada menos que otro milagro de los muchos que podemos experimentar si nos acercamos a Él, por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que intercede por nosotros y nos acerca a una relación sincera y verdadera, construida solo por la única acción que Dios quiere de nosotros, la fe. Deseamos que seas bendecido con estas palabras. Amén.